Hello. Ningún miembro de la policía boliviana puede emitir mandamientos de aprehensión. Es una facultad privativa del Ministerio Público el disponer órdenes de aprehensión. La policía boliviana solamente ejecuta órdenes de aprehensión. Y yo quiero hacer conocer a la población boliviana de que no existe orden de aprehensión alguna contra funcionarios del Estado como Evo Morales y los ministros de su gabinete. Solamente la orden ha sido emitida para los presidentes de tribunales departamentales y los vocales departamentales de las Cortes Electorales. Para efectos de transparencia, he recibido una llamada de mi comandante general Vladimir Yuri Calderón. Él me ha ordenado que me constituya acá a aprender al señor presidente. Escuchemos. Esta llamada telefónica ha sido corroborada. ¡Cállense! Esta llamada telefónica que he recibido de mi comandante general ha sido escuchada también por parte de mi personal, por eso es que estamos implementando un servicio de seguridad. En ese entendido, estamos cumpliendo esa misión porque han pasado la información de que debería llegar acá a este aeropuerto. Entonces, desde este momento esto está en vigilia por parte de la policía boliviana. Y la policía está con su pueblo. El contexto pertenece a Julio Peñalosa Bretel de La Razón. Te dejo el link en la descripción, visítalo. Noviembre 2019. Inventario de una transición de gobierno irregular y represiva. En síntesis, Luis Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Óscar Ortiz y la propia Jeanine Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo, para derrocar a Evo Morales. El 10 de noviembre de 2019, el intento de reproducción del poder a la cabeza de Evo Morales terminó de desmoronarse, como todo proceso forzado que se empeña en querer mostrar transparencia en decisiones vinculadas a veredictos inconstitucionales. El voluntarismo con el que el MAS participó de manera antirreglamentaria de las elecciones de octubre de 2019 condujo al país no a un gobierno de transición rutinario y enmarcado en obligaciones específicas de restitución de la voluntad popular para elegir un nuevo gobierno, sino a una presurosa y angurrienta toma del poder azotada por la pandemia, la represión militar y policial, también protagonizada por organizaciones civiles irregulares. El gobierno bisagra se caracterizó además por continuos actos de corrupción y en el orden simbólico e identitario, en la negación de la existencia del Estado plurinacional por parte del Ejecutivo formalmente encabezado por Jeanine Áñez, pero fácticamente a cargo del ministro de Gobierno, Arturo Murillo. El actor fundamental de los acontecimientos producidos entre el 21 de octubre y el 12 de noviembre de 2019, como se ha podido examinar en esta serie periodística, Memoria y Archivo, que cerramos hoy en un primer ciclo, se llama Luis Fernando Camacho y es ahora gobernador electo del departamento de Santa Cruz. Yo cuando le hablaba a la presidenta no quería ir, eso lo tiene que saber ella porque ella fue la que agarró y me dijo que no podía venir y no quería, y llegó llorando.
y el pueblo le dio la fortaleza, los sectores le dieron la fortaleza. No quería asumir, discúlpele Fernando, no quería asumir Yanine Áñez. Usted, a ver, cuéntanos. No, si ella misma lo dice. Ella misma lo dice en una entrevista, querido Enrique, que ella tenía mucho miedo y que el único pedido que se le hizo como ente cívico fue que haga un gobierno de boliviano, que se le cumpla a la policía el pedido de darle las condiciones para devolverle su dignidad, porque la policía estuvo con su pueblo, y a los militares respetarle su institucionalidad. Que se le pidió de la misma manera que las elecciones sean transparentes y de manera rápida, y que sea un gobierno de ciudadanos. Y también recuerdo que se le pidió que pueda dársele amnistía a los presos y perseguidos políticos. Ninguna de ellas se cumplió, querido Enrique, ninguna de ellas. Pero perdón que me desvié, y al punto de su pregunta, no quería asumir, subió ella, estuvo en mi cuarto en el hotel, estuvimos con los dirigentes, le junté, estuvo con los mineros, con el CONAMAC, con representantes de los interculturales, con representantes del sector cocalero, de representantes de los mismos sectores del movimiento al socialismo, que le dijeron que le iban a dar todo el apoyo de gobernabilidad, pero que cumpla con los compromisos de los cabildos y de un gobierno de ciudadanos. Y ella no quería, ella lloraba, y finalmente la convencimos para asumir. Vuelos que salían tarde de la noche de Santa Cruz, porque me mandaba a llamar cuando se quería convulsionar el alto, para que se hable con la dirigencia, que se había conversado y se tranquilice. ¿O por qué cree que Yanine ha tenido tanta tranquilidad en su gobierno? Ha sido por el compromiso de los sectores, que se le dio participación también en la función pública para poder llevar adelante un gobierno del pueblo, y que obviamente ha ido sacando ella. Quiero que sepan, mis hermanas y hermanos, estoy renunciando para que Mesa y Camacho no sigan haciendo patear, quemar sus casas de mis hermanos. Duele ver eso. Por eso hemos decidido renunciar a nuestros cargos. Esperamos que nunca más haya esta clase de pateaduras. A la comunidad internacional, sean de las Naciones Unidas, sean de la OEA, Unión Europea, embajadores, digan la verdad sobre este golpe de Estado. Difundan. Repito nuevamente, ser indígena y ser de izquierda antiimperialista es nuestro pecado. Fuerzas oscuras desde ese mismo día comenzaron a conspirar. Quemaron instituciones, quemaron cortes electorales, intimidaron a personas para bloquear calles y carreteras, formaron bandas paramilitares para intimidar a campesinos, para golpear con palos, con clavo a mujeres humildes que iban con el niño en la espalda. Insultaron a la gente trabajadora, quemaron sedes sindicales. Bueno, estamos ahí en vivo viendo precisamente este arribo, un arribo importante sin duda alguna. Estamos viendo el instante en que llega desde el Beni Yanine Áñez, la senadora. Carlos Villena, con usted. Sí, compañeros, exactamente en esos instantes la senadora Yanine Áñez acaba de descender del vehículo que la ha transportado, llegó escoltada por motociclistas de la policía boliviana. Ella desciende en estos instantes, fue recibida por el expresidente Jorge Quiroga y otros asambleístas, y en estos instantes está ingresando la senadora Yanine Áñez a instalaciones de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar las declaraciones de la senadora Yanine Áñez. Estamos con algunas. Escuchemos. Queremos la pacificación del país de manera constitucional. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere, un tema simplemente de transición. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Con la bendición de Dios estamos acá porque lo que queremos es lo mejor para todos los bolivianos. Quiero que la ciudadanía nos acompañe
Quiero que los movimientos que se apropiaron de todas estas manifestaciones sean los protagonistas. Nosotros, los políticos, estuvimos también acompañando, pero estuvimos acompañando porque también somos bolivianos y tenemos una responsabilidad inmensa con el país. Yo soy política, pero más que política soy boliviana y espero nuevamente que con la bendición de Dios, con el ingreso de la Biblia a este escenario que es tan importante y que es imprescindible, vayamos adelante por el bien de todos los bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Viva! Muchas gracias. Nosotros vamos a convocar hoy mismo a sesión de senadores para que podamos mañana tratar las renuncias que han sido presentadas. Garantizar a todos los colegas parlamentarios que van a venir a ayudar en este proceso tan difícil, tan dramático, y van a disculpar que a mí se me corte la voz porque... ¡Fuerza, Yanina! ¡Viva Bolivia! ¡Viva con Bolivia! Muy difícil ha sido ver a bolivianos maltratados del bando que sea. No podemos estar maltratándonos. Yo les pido por el amor de Dios que cese la violencia. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad. No queremos que haya más vejámenes en ninguna parte, ningún boliviano. Esta es la unidad. Esta bandera significa la unidad. Solamente eso es lo que queremos. Que cese la violencia. Es por sucesión la presidencia y me corresponde llamar a una sesión. Perdón que me quebre, pero ha sido muy duro, muy triste todo lo que hemos pasado estos días y me resulta muy difícil no estar en estas condiciones, pero yo espero de que ahora le demos alguna certidumbre a este país que tanto lo necesita. Solamente queremos democracia, solamente queremos libertad y solamente queremos que podamos transitar y podamos tener nuestras cosas en paz, y ojalá que así sea con la bendición de Dios. Senadora, ¿cuándo ya se llamaría la sesión de la Asamblea? Eso en este momento lo iremos a evaluar esta tarde y vamos a convocar, a eso vengo. Ese es el apuro que tenemos ahorita porque necesitamos la convocatoria y brindarles la seguridad a todos los parlamentarios para que puedan llegar, sesionar y tener el quórum correspondiente. Senadora, ¿es necesario la mayoría absoluta o con los 2 tercios? No, la mitad más uno y con que tengamos quórum puede funcionar. Estoy hablando de las sesiones de la Cámara de Senadores para aprobar, para ver el tema de las renuncias, y a la Asamblea es un paso posterior para también verificar el tema de las renuncias del presidente y del vicepresidente. Llegado precisamente esas cartas, decían que la carta de Adriana Salvatierra no había llegado y que solamente... Eso lo voy a verificar en este momento para ver cuál es el conducto que tenemos que seguir. Si bien es cierto de que ellos lo han hecho de manera pública, que también es válido, pero tenemos que tener plasmado la renuncia en un documento. ¡Tengan respeto! ¡Es una mujer! ¡Es electa! Acoso político. Esto es un golpe de Estado. No sean parte de eso. Por favor, no sean parte. Ella es senadora. No va a durar eso. Coronel Valga, basta. Únase a su pueblo. No se coronel. Únase a su pueblo. Garantías para sus amores. Usted lo sabe, coronel. No haga que es un golpista. Por la Constitución, con su patria, coronel. ¡Bacos abusivos! ¡Bacos abusivos! ¡Bacos únanse a nosotros! ¡Rompan, rompan! Tanto con los asambleístas del MAS que le dijeron... Sí, que solamente piden garantías, y eso es lo que estamos brindando. Les piden garantías para poder llegar, porque nadie quiere esta violencia que se está generando en el país. Aparentemente somos bolivianos todos, y entonces ellas también, esa es la preocupación, y ellos, por darle viabilidad,
están dispuestos a venir, solo quieren garantías que se las vamos a brindar. ¿Se la tenía programada para verás la información o se ha sido suspendida? No, eso es la Cámara de Diputados. Nosotros en la Cámara de Senadores recién estoy haciéndome presente yo. Muchas gracias. ¿Cuándo sería, senadora? Perdón, enseguida lo vamos a redactar y lo vamos a ver y vamos a hacérselos conocer. Y este es el momento en que arriba esta comitiva, usted puede ver, este es el grupo de la policía que hace la avanzada y da la garantía y seguridad a la comitiva donde está Yanine Áñez. Dijo que ella, esto ocurre hace instantes, se lo decíamos, se lo mostramos en vivo también. Es el momento en que ella llega hasta la Asamblea Legislativa, está con una comitiva donde están algunos compañeros suyos senadores, entre ellos Yerko Núñez, usted escuchó que conversaba con nosotros, y también Óscar Ortiz, quien también conversó con nosotros para hablarnos de lo que se viene de aquí en adelante. Lo primero es redactar la convocatoria, dar las garantías para que lleguen los asambleístas y luego dar lectura precisamente a las misivas de renuncia que fueron presentadas por el presidente, por el vicepresidente y los diferentes ministros. A la cabeza del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de los cabildos callejeros organizados alrededor del Cristo Redentor, fueron su determinación y frontalidad en la búsqueda de la renuncia de Evo Morales las que produjeron una suma de acciones táctico-estratégicas, civiles, militares y policiales, de desobediencia al orden constituido. Camacho está orgulloso de lo que hizo. Cada vez que se le pregunta por el tema, dice que el objetivo principal fue cumplido, sacar del poder a un presidente que quería atornillarse en la silla para siempre. Lo que el ahora jefe de la agrupación Creemos no podía calcular es en qué consistiría el gobierno transitorio. No imaginó que el oscuro y autoritario desempeño de Áñez y los suyos se convertiría en funcional al Partido Azul, que desembocaría en el retorno del MAS al poder en el lapso de 361 días. No estaba en sus manos el manejo del gobierno, aunque en principio contara con actores que se cuadraban ante él, ministros de la Presidencia y Defensa, y Presidencia de Entel, y por ello cuando se destapó el escándalo de lavado de dinero y sobreprecios para materiales antidisturbios que tiene privado de libertad a Murillo en Miami, mayo 2021. Camacho dijo entonces que la lucha del pueblo boliviano en 2019 fue traicionada por los viejos políticos que se apropiaron del poder e incluso pidió su extradición y la de sus cómplices. Así como Camacho está convencido de que el derrocamiento de Evo sienta un precedente para quienes se animen a violentar las decisiones ciudadanas en las urnas, referéndum de febrero de 2016, Jorge Tuto Quiroga y Óscar Ortiz también actuaron con claridad en la línea para conseguir el objetivo de sacar a Morales de la presidencia. Y estos tipos no es Yanine Áñez, estos tipos es Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa como los principales socios de todo este catástrofe que nos hicieron el 2019 y 2020. Por lo tanto, lo que se está viendo ahora es un deseo de mantener en impunidad a la títer que estos señores tuvieron. Por eso es que de balde sale Mesa a decir que se respeten los derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos, señor Mesa? No sea sinvergüenza. Usted fue el que llamó a la convulsión social sin ningún respaldo de nada, simplemente con un mamotreto que seguramente le pagaron. Estoy casi convencido que fue Tuto Quiroga el que hizo el arreglo con Almagro. Yanine Áñez está en un quiebre emocional, ¿no? Y lo que no quieren, ella se quiebre y diga: este Yeta me dijo tal cosa, el otro, el señor Mesa, dijo tal cosa, Tuto me dijo la otra cosa, este otro me enseñó tal cosa, o sea, que los delate. ¿Qué opina usted? Yo voy a dar más o menos la idea de cómo se armó todo este golpe de Estado. Tuto Quiroga fue el interlocutor internacional, no nos olvidemos que hizo la solicitud ante la CIDH a través del presidente de Colombia, luego tuvo los vínculos muy estrechos, unos lazos muy de amistad con Almagro, y hizo todo el lobby con la Embajada de Estados Unidos, etcétera. Ese fue el articulador internacional, Tuto Quiroga. Luego, Camacho fue el que empezó a organizar desde hace muchos años atrás, con obviamente todo el apoyo de Branko Marinkovic, Doria Medina, unas supuestas plataformas que engañaron y mintieron diciendo que estaban luchando por la democracia y la libertad, pero que en realidad eran funcionales y serviles a estos señores para que luego se lo dejen en bandeja el desgaste político y se lo lleven ellos a su favor. Entonces Camacho fue el que organizó desde Santa Cruz ese movimiento social. Pero no tenían el actor político, y ahí entra el trabajo del señor Carlos Mesa. El 4 de octubre del año 2019, en un cabildo acá en Santa Cruz, el señor
Luis Fernando Camacho sepulta el 21F, ¿por qué? Porque dice que se tiene que apoyar al mejor candidato, según las encuestas, que era Carlos Mesa, y se va a las elecciones. Y a partir de allí viene el informe, el mentiroso, el mamotreto que hace el señor Almagro, que ya estaba confabulado con Tuto Quiroga, que era lo que se necesitaba, la chispita para incendiar el país. Al otro día termina todo este escándalo con la convocatoria a ir a los tribunales departamentales electorales a través de Carlos Mesa para hacer todas las manifestaciones que terminan con el derrocamiento de Evo Morales. Cortito, Tuto Quiroga, como le pregunté en la anterior oportunidad. No, una gran persona, yo a Tuto le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Luis Arce Catacora. Delincuente. Delincuente. Yanine Áñez. Transitoria. Samuel Doria Medina. Traición. Sonó de que en su momento se reunieron y que Camacho podía ser, Luis Fernando Camacho podía ser candidato a la vicepresidencia de don Carlos Mesa. Y don Carlos Mesa dijo, ¿cómo? No, ¿cómo que Camacho candidato a la vicepresidencia conmigo? Usted dijo en algún momento, usted me dice si fue correcto o no, Carlos Mesa me da asco. Así es, así es, querido Enrique, lo dije, lo reitero y lo voy a decir porque fue una piedra en el zapato que tuvimos en los 21 días de las medidas. Luis Fernando Camacho, 2 puntos, comillas, Carlos Mesa me da asco. Con eso lo sintetiza todo usted. Así es, querido Enrique. Tuto Quiroga. Un hombre que ayudó mucho a nuestro pueblo y que hizo muchas gestiones afuera y el que siempre voy a estar agradecido porque tuvimos la posibilidad de llevar adelante lo que era la consulta entre la OEA. El exmandatario fue clave en tareas de coordinación para acelerar la salida del renunciado presidente fuera del país, y aunque para buscar el aplauso, Pitita le llamara cobarde que solamente pensaba en escapar, el criterio de Tuto era estratégico. Mantener a Morales en el país podía dar lugar a la imposibilidad de una exitosa instalación del gobierno transitorio que en términos procedimentales se produjo a través de un ardid pensado por su amigo y abogado de confianza Luis Vázquez Villamor, que inventó el ipso facto basado en la sucesión a la que accedió el propio Tuto en 2001 para reemplazar al general Banzer, pero que no figura en la nueva constitución política del Estado y tampoco en el reglamento del Senado. A continuación les tocaba operar a los materializadores del artefacto de Vázquez Villamor en forma de comunicado institucional, el trío de senadores conformado por Yanine Áñez, Óscar Ortiz y Arturo Murillo. De los tres, quien controlaba en esos álgidos momentos los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa con participación civil, militar y policial era Ortiz, que el lunes 11 de noviembre había acompañado a Áñez en helicóptero militar para reunirse en un hotel de la zona sur de La Paz con el que se constituyó en la encarnación de Banzer de la conspiración, Luis Fernando Camacho. En síntesis, Camacho, Quiroga, Ortiz y la propia Áñez actuaron a cara descubierta, cada uno a su estilo. El primero, gritón y desafiante rodeado de guardaespaldas extranjeros, el segundo muy estructurado y preciso en sus actuaciones, el tercero con el sigilo de la discreción y la que sería presidenta transitoria efectuando una declaración ante la red Unitel el domingo 10 al final de la tarde, desde Trinidad, que anticipaba su llegada a la presidencia, y cuando todavía continuaba como segunda vicepresidenta del Senado, reuniéndose con curas católicos y embajadores, propiciadores de las reuniones en la Universidad Católica, usurpando el despacho de la presidencia de la Cámara Alta. También Arturo Murillo y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, como indiscutidos protagonistas del derrocamiento, fueron de frente contra Evo y el MAS manejándose bajo el mismo registro de los principales operadores de la conspiración con acciones de hecho caracterizadas por la violencia callejera y más adelante por las masacres de Sacaba y Sencata, perpetradas contra adeptos a Evo Morales que rechazaban rotundamente su defenestración, que quedaron debidamente registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, enviado a Bolivia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Sí, ahí estás. Buenas noches. ¿Qué pasa de aquí en más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia, la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha es de todos los bolivianos. El único nombre que tiene es Bolivia y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos, que de forma pacífica, valiente,
y devolviendo a Dios al palacio hemos podido lograr que la paz vuelva. Camacho, ¿y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpistas, no hemos tirado una sola bala. Los muertos han sido de nuestro lado. Sí, pero ha habido una represión hace algunos minutos recién hacia la gente que se estaba manifestando. ¿Estaba al tanto de eso? No. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio y no he reprimido a nadie. Fernando se mantiene, se levanta el paro cívico. A las 12 de la noche a los pies del Cristo Redentor. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. No hay un país dividido, no diga eso, haga objetividad. ¿Por qué no? Es que la objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en la casa. Hágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien. Esa es la palabra, fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? De Fernando Camacho, quien se asomó en algún instante en el balcón. Y una vez más, el problema no está en las preguntas, el problema está en las respuestas a veces. Pero molestan las preguntas, evidentemente, Mariana. En las calles hasta hace algunos minutos y creo... Sí, seguro. Y lo que decíamos ayer, Rodolfo, ayer marcamos claramente una sociedad que piensa absolutamente distinto a lo que mostramos, que piensa parte de la sociedad de La Paz, que es una ciudad muy grande. Hay una segunda fila de personajes de esta conspiración que tiene como al más visible de sus actores de reparto a Carlos Mesa, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, CC, que utilizando la disparatada decisión tomada por el Tribunal Electoral de interrumpir el conteo rápido no oficial de votos el mismo 20 de octubre de 2019, gritó fraude monumental e instigó a la sociedad civil a acudir a los tribunales departamentales que derivaron en incendios y episodios vandálicos. El mismo Mesa, cuando se producían las reuniones del 11 y 12 de noviembre moderadas por la Conferencia Episcopal presidida por Monseñor Eugenio Scarpellini, había decidido desconocer el artículo 169 de la Constitución acerca de la sucesión constitucional, oponiéndose a que alguien del MAS asuma el gobierno transitorio. En la misma línea secundaria intervino Samuel Doria Medina, el que refirió el Plan B a las representantes del MAS en las reuniones de la Católica, Salvatierra, Rivero, Teresa Morales, que consistía en Áñez presidenta. ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Se cansa? Rechazar y desconocer el cierre del cómputo nacional de las elecciones generales. Debo decirle, aquí estoy, o voy preso o voy a la presidencia. Como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales, que estoy llamando a la movilización. Dicho sea de paso, Doria Medina escribió en su cuenta de Twitter hace 7 días que La Razón publica un artículo, el día en que el bancerismo derrocó a Evo Morales, lleno de imprecisiones y falsificaciones, no argumenta cuáles serían estas, para defender su posición política a costa de la honra de las personas, lo escrito en dicho artículo lleva mi firma, compromete mi criterio y visión, y no necesariamente la de este diario. Se dice, por ejemplo, mintiendo, que traje a un periodista español al país. Pura retórica, golpista, sin asidero de la realidad. En el artículo aludido por Doria Medina no hay alusión alguna contra la honra de las personas, y con respecto del periodista español, el texto señala la armonía ideológica que se había logrado. Contaba incluso con la participación de un esmirista como Samuel Doria Medina, que ayudaría a un pseudoperiodista español de apellido Entrambasaguas en su ingreso a Bolivia como operador de persecuciones mediáticas contra dirigentes del MAS. Si trajo o no Doria Medina a Entrambasaguas resulta un asunto menor. Lo cierto es que hay fotografías sobre sus encuentros públicos en los que se advierte que congeniaron de maravilla, armonía ideológica. Que entre otras actividades dio lugar a una entrevista que El Español le hiciera el 25 de enero de 2020 y que el jefe de la extinta Unidad Nacional, anunciaba, a las 18 estaré en la UTEPSA, Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, en el seminario político para ser entrevistado, con público.
por el periodista Alejandro Entrambasagua sobre Crisis, Transición y Nuevo Ciclo. Muy en ese conocido estilo de mirar para otro lado cuando se los indica de ciertas responsabilidades en la conspiración de octubre-noviembre de 2019, a mí me llamó Héctor Arce para participar de las reuniones de la Católica. Es necesario recordar que Doria Medina es el propiciador del ingreso de Arturo Murillo a la actividad política como diputado de Unidad Nacional, elecciones de 2005. Y para completar su hoja de vida, queda también para el registro que fuentes confiables aseveran que Samuel ofreció acompañar a Carlos Mesa como candidato a la vicepresidencia. La respuesta inmediata fue no. Pocos días después, quien lo visitó en su oficina para ofrecerle acompañar en binomio a Jeanine Áñez fue nada menos que su criatura política, el mismísimo Arturo Murillo. De ahí en más ya sabemos lo que sucedió. Samuel sumaría un contraste más en su dilatada trayectoria de derrotas políticas, cuando las encuestas le informaban que la candidatura de Jeanine se había desplomado y tocaba emprender la retirada, otro factor que contribuyó al regreso del MAS al poder con nuevos actores en el binomio electoral. Uno de estos era el señor Tomás Monasterios, que era, no recuerdo, creo que era diputado de Demócratas, del partido que sacó el 4% en Bolivia, de Rubén Costas. Y la otra persona era Arturo Murillo, que había tenido una pelea muy fuerte con, o se había salido del partido de Samuel Doria Medina, pero que Samuel Doria Medina siempre lo ninguneó y no me explicaba cómo era esa relación, porque Doria Medina fue uno de los padrinos para pedirle a la presidenta Jeanine Áñez que sea Arturo Murillo el ministro de gobierno, pero no solamente eso, sino que Arturo Murillo era amigo personal de Jeanine Áñez, ¿no? Roxana, ¿es Samuel Doria Medina quien pide que Arturo Murillo sea ministro de gobierno? Sí, tú sabes que hay... Bolivia, como el resto del mundo, tuvo que someterse a las cuarentenas rígidas como resultado de la llegada del coronavirus que puso en emergencia a un precario sistema de salud pública. Comenzaron los contagios y se empezaron a producir muertos como resultado de la pandemia. El gobierno de Áñez concedió un bono de 500 bolivianos que con el nombre de Universal beneficiaba a ciudadanos y ciudadanas sin fuente laboral y sin renta estatal alguna, utilizando el mismo argumento que los gobiernos del MAS para hacer del rentismo una fuente de alivio a las carencias económicas de muchas familias en el país. Paralelamente, grupos de fiscales actuaban arrinconando a extrabajadores del Estado a los que se acusaba de hechos de corrupción o a los que se les armaba casos con el propósito de extorsionarlos. Si en el gobierno de Evo hubo persecuciones políticas, en el de Áñez se pasó de una persecución selectiva y muy puntual a la caza indiscriminada de masistas y no masistas, reducidos a las categorías de hordas, sediciosos, narcotraficantes y delincuentes. Todo esto en medio de una caótica y opaca gestión institucional con compras de respiradores con sobreprecios que nunca funcionaron y barbijos con costos multiplicados en 8 a 10 veces más que lo señalado por sus precios reales. La persecución practicada por el Ministerio de Gobierno y un aparato de fiscales se había extendido a la sociedad civil. Ciudadanos y ciudadanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz decidieron organizarse para instalar sus pititas en vigilias retribuidas con comida chatarra, con cercanía a viviendas de quienes pudieran haber pensado en ponerse a buen recaudo. Tal cosa sucedió con el apartamento del exministro de Gobierno Carlos Romero en Sopocachi y con la residencia de la Embajada de México en La Paz en La Rinconada, zona sur, donde se encontraban refugiados expersoneros de alto nivel del depuesto gobierno de Evo Morales. Algo parecido, pero con altos niveles de violencia se suscitó en Vinto, Cochabamba, cuando la resistencia juvenil Cochala decidió agredir y humillar públicamente a su alcaldesa Patricia Arce, así como la Unión Juvenil Cruceñista desencadenó persecuciones desenfrenadas y capturas de militantes del MAS y a quienes aparentaban serlo en Montero y en Yapacaní. En todos estos casos, la policía que se había amotinado contra el gobierno de Evo Morales fue permisiva en unos casos y cómplice en otros para instaurar un sistema de interrogatorios en los que, además de obligar a los detenidos a incriminar a quienes habrían sido sus jefes, se agredía físicamente y en los casos de varias mujeres, incluso sexualmente, tal como el mismo informe del GIEI lo subraya. Hay un caso reciente que termina siendo paradigmático en materia de persecución y violencia política. Es el protagonizado por Roger Revuelta, de la Resistencia Juvenil Cochala, que ha sido condenado a 12 años y 6 meses de cárcel por tentativa de homicidio contra el periodista Eder Pinto,
que recibió 3 puñaladas por haber denunciado actos de corrupción cometidos por el gobierno de Áñez. Si hay una historia de conducta paraestatal es esta. Podrían preocuparse por conocerla a fondo. Periodista se salvó de la muerte a manos de un miembro de la resistencia juvenil Cochala, La Razón, 28 de agosto de 2021, quienes intentaron utilizar el término para criminalizar a medios de comunicación supuestamente afines al MAS, esos que de tanto fustigar de paraestatales a medios de supuesta identificación con el Partido Azul, terminaron convirtiéndose en verdaderos agentes paraestatales de persecución política y mediática. Hay documentos con estatus multilateral y de organizaciones académicas estadounidenses y europeas que han permitido, en las últimas semanas, establecer conclusiones objetivas y concluyentes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho oficialmente que el derecho a la reelección no puede ser conceptuado como derecho humano, por lo que la candidatura de Evo Morales, basada en ese argumento, no era procedente. La auditoría practicada por la Organización de Estados Americanos, OEA, ampliamente cuestionada por el MAS y contrastada con otros estudios, sirvió para que las elecciones de octubre de 2019 fueran anuladas, pero no para demostrar categóricamente los alcances precisos del supuesto fraude electoral. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, manejó 2 coordenadas fundamentales. La primera, coyuntural, dice que en el gobierno de Jeanine Áñez se perpetraron masacres y se violaron sistemáticamente los derechos humanos. La segunda, estructural, apunta a que el sistema judicial boliviano está penetrado por la corrupción, la lentitud y la cooptación política, y recomienda una gigantesca tarea de reformas que debiera implicar la incorporación de nuevos actores. El llamado telefónico de un ministro a un fiscal o a un juez para apretar a un adversario que interfiere en sus planes debiera ser una rarísima excepción y no la regla. En caso de que a Jeanine Áñez le sea otorgada una detención domiciliaria y en el mejor de los casos libertad irrestricta para defenderse, la expresidenta deberá estar consciente de una posible condena que la obligaría a quedar privada de libertad ya no unos meses de manera preventiva, sino varios años, por algunos o todos los delitos por los que ha sido imputada. Acerca del falso debate sobre si lo que se produjo en noviembre de 2019 fue fraude electoral o golpe de Estado, debe quedar claro que un fraude queda plenamente demostrado, como es el caso del que se produjera en 1978 con la candidatura del general Juan Pereda Asbun por la Unión Nacionalista del Pueblo, UNP, cuando aparecieron 50.000 votos que superaban el número de inscritos para votar. Sobre si hubo o no golpe de Estado, el hecho objetivo es que se violó la línea sucesoria estipulada por la Constitución y a ello se suman elementos sobre la inobservancia del procedimiento camaral para convertir en presidenta a Áñez, sin el establecimiento de una sesión formal del Senado y sin la elección de una nueva directiva, requisito previo a la designación presidencial tal como sucediera en las transiciones de Tuto Quiroga 2001, Carlos Mesa 2003 y Eduardo Rodríguez Beltzé 2005, quienes juraron al cargo conforme a ley en el hemiciclo parlamentario. La fotografía de la coyuntura no podía ser más patética. Los mismos que respaldaron el derrocamiento de Evo Morales en noviembre de 2019 salen a protestar en defensa de los derechos de Áñez, quien en su gobierno vulneró derechos a diestra y siniestra, curas católicos, políticos golpistas, candidatos perdedores y activistas de derechos humanos VIP. Nos reúne aquí porque estamos pidiendo justicia y verdad para una señora que ha sido presidente de todos nosotros. Y aunque me dicen traidora, me dicen de todo por defenderla, pero yo como hace 50 años he defendido a todos, pobres y ricos, que estaban encarcelados. Mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, OEA, dirigida por Luis Almagro, no se inmuta ante los reclamos bolivianos por la injerencia y las distorsiones generadas en un país enrarecido por una crisis de Estado que debe superarse, en primer de los lugares, con el respeto innegociable de la voluntad ciudadana expresada libremente en las urnas, sin pataleos de última hora tocando puertas de cuarteles para fabricar una nueva aventura civil-militar, tal como sucedió luego del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca en octubre de 2020, a cargo de los grupos más reaccionarios y fascistoides, a los que tragedias como las de Sacaba y Sencata no les provocan ni el más mínimo de los remordimientos. Porque en esta tierra han venido a tomar decisiones políticos extranjeros y quieren imponernos el comunismo. No podemos permitir que del extranjero vengan a gobernarnos. No podemos permitir que un socialista disque comunista venga a imponernos una política que no nos corresponde.
Comparte y opina, suscríbete a nuestro canal interbolivia.com y nos vemos en el próximo episodio. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.